Mis hermanos, bendiciones, buenos días. Podéis sentar, por favor. Y ya abrir tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo, según escribió Lucas, capítulo 23. Vamos a leer de los versículos, del versículo 32 al 43. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar con vosotros aquí en Málaga hoy, ¿no? Con mi esposa, que ya hacía un buen tiempo que no estaba aquí. Entonces, acompaña a mi esposa, presbítero hermano Carlos, cooperador Tales. Y después del culto, vamos a comer otra vez, porque ya hemos comido 2 veces hoy. Desayunado por la mañana, desayunado antes del almuerzo, y vamos a almorzar. Y después queremos retornar a Madrid. Unos a Madrid, a Getafe, ¿no? Y gracias a Dios por encontrar la congregación animada, sirviendo al Señor. Y creemos que Dios tiene mucha cosa para hacer. Amén. ¿Tenéis ganas de escuchar la palabra del Señor? Nos dice así el texto: llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hermanos, yo sé que vosotros son lectores de las Escrituras y que han leído ese texto, y también seguro que han escuchado predicaciones con base en ese texto. Yo voy a hablar sobre el ladrón de la cruz, el que fue rescatado a las puertas del infierno. El ladrón de la cruz el infierno estaba con la boca abierta esperando. Ya habían preparado sus planes, lo que iba a hacer con este ladrón. Pero Jesús intervino y lo sacó de las puertas del infierno y transportó del reino de las tinieblas para su maravillosa luz. Entonces, el mensaje esta mañana tiene como propósito enfatizar la gracia salvadora de Cristo y mostrar que cuando un pecador se arrepiente de verdad, clamando a Jesús por su salvación, no importa cuán cerca esté del infierno, la mano de Cristo es poderosa para rescatarle. Amén. Isaías 59, versículo 1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Así entendemos que los oídos de Dios están abiertos para escuchar el clamor de los perdidos, pero también sus manos están extendidas para rescatar, independiente de la situación que se encuentre el perdido. Antes de continuar esa predicación, yo quería decirte una cosa. Mientras estaba orando y buscando una palabra para transmitir hoy, porque imaginé que yo tendría la oportunidad,
Así que Dios me dio este texto, me dio esa predicación, pero es una predicación de cierta forma, es evangelística. Tiene como propósito principal recordar a nosotros que fuimos alcanzados por su gracia, pero también ofertar esta gracia a aquellos que todavía no la recibieron. Por tanto, yo estoy seguro que Dios esta mañana quiere salvar. Yo no sabía quién estaría aquí hoy, pero el Dios Todopoderoso sabía muy bien, ¿no? Y te trajo aquí para escuchar una palabra de salvación. Colosenses, Pablo habló en capítulo 1, versículo 12 y 13 y dijo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto hizo Dios. Nos rescató de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Estábamos sobre el poder de Satanás. Y algunos, ¿por qué no decir? Estábamos ya a las puertas del infierno para ser recibidos por los diablos, por el diablo y sus ángeles. Pero cuando clamemos al Señor, la mano del Señor se extendió hacia nosotros y nos sacó. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas de ese día? Yo me acuerdo muy bien de este día, hermano. No puedo olvidarme el día en que la mano del Señor me rescató. El día en que Cristo habitó en mí y se cumplió la promesa que Cristo dijo: si mi palabra estuviera en vosotros, si vosotros guardan mi mandamiento, yo vendré, yo y mi Padre, y haremos morada en vosotros. Y en el día 17 de enero de 93, Cristo entró en mi corazón para no salir más y transformó mi vida. Ahora, veamos cómo los evangelios describen este hombre. El evangelista Lucas describe como un malhechor, conforme hemos leído. Un malhechor. Mateo y Marcos describen como ladrones, que puede ser traducido como salteador, malhechor, criminal. ¿Qué significa? ¿Qué es un criminal? Es aquel que no respeta las leyes sociales, aquel que ha realizado varios crímenes como robos, homicidios, atentados, actos de violencia, violación de la propiedad privada, desobediencia a las autoridades, destrucción, traición a la patria, entre tantos otros. Esto es considerado un criminal. Esta era la descripción de estos dos ladrones: malhechor, criminal, que no respetaban a nada, a nadie, y habían cometido varios crímenes. Nosotros no clasificamos, no denominamos un título a una persona que cometió un crimen como un criminal. Pero si la persona vive en la práctica, entonces es un criminal, ¿no? No decimos que una persona es un mentiroso porque de repente acabó mintiendo, pero si vive en la práctica de la mentira, es un mentiroso. Así que este hombre era un malhechor y los criminales merecen justicia. Ahora, miremos las burlas que recibió Cristo mientras estaba en la cruz. ¿Cuáles fueron las personas que comenzaron a burlar de Cristo? Primero, por parte de los gobernantes. Podemos mirar aquí los versículos, el versículo 35 del capítulo 23 de Lucas. Los gobernantes comenzaron a burlarse de Jesús y nos dice el versículo: y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces, primero los gobernantes comenzaron a burlarse de Jesús. Pero la pregunta que hacemos es: ¿a quién se refiere como gobernantes? ¿Quién eran los gobernantes que burlábanse de Jesús? Vamos a ver en los versículos 41 al 43. Y por favor, hermanos de la pantalla de la proyección, pónganle esos versículos para que acompañemos. Mateo capítulo 27, versículos 41 y 43. Vamos a ver que los gobernantes se referían a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos y a los ancianos. Esta es la referencia a los gobernantes. ¿Quién hacía parte
de los gobernantes acá. Miramos el versículo, dice, de esta manera también los principales sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Los líderes de la religión, los líderes del judaísmo, los principales. Entonces, en nuestro lenguaje de hoy, los pastores, ¿vale? Para tener una idea. Pero también dice, escarneciendo con él, los escribas. ¿Quién eran los escribas? Los doctores de la ley, los maestros, los que entendían de la ley. Estos estaban burlándose de Jesús. Pero también menciona a los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Era una secta judía que se consideraban la élite de la religión, los más santos, los más creyentes en el lenguaje de hoy. Pero también habla de los ancianos. ¿Quién eran los ancianos? Las personas que eran respetadas, más honradas. Eran los gobernantes que estaban burlando de Jesús. Entonces, Jesús estaba siendo burlado por todas estas clases que jamás se podría esperar. Ahora, Jesús no solo fue burlado por los gobernantes, sino también por los ladrones. Mira Mateo capítulo 27, versículo 44. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Uno a la derecha, el otro a la izquierda, comenzaron a burlarse. Primero vino los escribas, los sacerdotes, los fariseos, los ancianos. Paréis para pensar un poquito, hermano. Jesús en la cruz y toda esta clase burlando de Jesús. No sé cuántas burlas hicieron. Después que los ladrones escucharon esas burlas, comenzaron también a burlarse de Jesús y diciendo, mira, dice que los mismos injuriaban también los ladrones que estaban siendo crucificados. Ahora, esta situación era una situación de caos, una situación de desespero por parte de los ladrones. Y humanamente hablando, no había posibilidad de salvación. Pero algo pasó y podemos ver que uno de los ladrones se convirtió. Entonces los versículos, Lucas, el capítulo 23, el versículo 42, nosotros comienza a relatar la conversión del ladrón, ¿no? Mientras estaban burlando, de repente, uno de los ladrones que también estaba burlando de Jesús, reprendió a su compañero por no temer a Dios, aún sabiendo que iba a morir. Mire los versículos 23, capítulo 23, versículo 39 y 40, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ellos fueron quizás animados por los gobernantes que estaban injuriando y también comenzó a injuriar. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición, es decir, en la misma condenación. Nosotros estamos condenados a la muerte, pero con una diferencia, que él reconoció su propia culpa. ¿No? Él llegó a admitir que él y su compañero merecían plenamente ese tipo de muerte, que era la muerte de cruz, pero lo que estaba en medio no. El versículo 41 dice, si nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados. Entonces, él reconoció que ellos merecían lo que estaba para suceder, que era la muerte, era la paga por sus pecados. Ahora, él no solo reconoció que merecía la paga por sus pecados, pero también reconoció que la persona que estaba en medio era sin culpa. Dice el versículo 41, ¿no? Que hemos leído.
Ahora el versículo 41 también, en el mismo versículo. Él dijo, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Entonces, mira, algo está pasando acá que está dando un giro, un cambio en la mente, en la forma de pensar de este ladrón. Reconoció la inculpabilidad de Jesús, también reconoció que Jesús era rey y que pidió que se recordase de él. Mira, algo está pasando acá. Este hombre está en las tinieblas, espiritualmente hablando, pero que de repente ele deja de burlarse, comienza a defender a Jesús y reprender el otro que estaba burlando de Jesús, reconoce que ele es merecedor de la paga que está por recibir, pero también reconoce que Cristo, o en este caso, que la persona que está ahí es inculpable y lo ve como rey. Mira, dice el versículo 32, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pudo de un momento para otro este hombre darse cuenta de sus pecados, darse cuenta que la persona que está en medio no tiene culpa y que también tiene un reino, que es un rey? Y le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús le garantizó que en aquel mismo día estaría con él en el reino, en el paraíso. Dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Hoy, no es mañana, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Y Jesús, nosotros sabemos que Jesús murió, fue crucificado, pero mientras estaba su cuerpo en la sepultura, Cristo estaba trabajando, ¿no? Subió a los santos de los santos, ofrecer el sacrificio eterno. La Biblia dice que bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó consigo a los que estaban muertos en Cristo, en el seno de Abraham, si creemos, y llevó para el paraíso. Y seguro que ese ladrón también estaba con él. Ahora, pensemos un poquito sobre lo que condujo este ladrón al arrepentimiento. Vemos que él estaba a la puerta del infierno. No sabía nada, ya estaba sentenciado a morir. La verdad que murieron crucificados, pero estaba también a las puertas de ir literalmente al infierno a sufrir la verdadera muerte, que es la muerte eterna. Pero mientras todo estaba pasando, las injurias, las burlas, algo pasó en un momento. Él se da cuenta de sus propios pecados, reconoce la inocencia o la santidad de Jesús, la inculpabilidad de Jesús, y entiende que Jesús es mucho más do que una persona común, sino es un rey y que tiene un reino. Ahora, lo que condujo este hombre a la conversión, la verdad que no sabemos exactamente, pero podemos deducir a través quizás de algunos versículos bíblicos la posibilidad, lo que llevó a este hombre a la conversión, y esto es importante para los que todavía viven la vida de pecado. Primero, quizás por las cosas que hubiera oído acerca de Jesús. Es posible que ya hubiesen hablado de Jesús, pero nunca creyeron en Jesús. Pero el hecho, hermano, de una persona no manifestar su creencia cuando escucha hablar de Jesús, no quiere decir que esta palabra se queda al olvido. Porque cuando escuchamos, cuando alguien nos habla algo, queramos o no queramos, estemos de acuerdo o no estemos, si tenemos unos oídos normales, esta voz entrará en nuestra mente y quedará guardado en alguna parte de nuestra memoria. ¿Te das cuenta que alguna cosa pasa en tu vida y te olvidas? Pero de repente, en medio de unas circunstancias, te acuerdas.
Es tan interesante que, vamos a decir nosotros los inmigrantes acá, nos recordamos a veces de nuestra tierra. De repente una circunstancia nos trae un recuerdo tan fuerte que somos capaces que viene en nuestra mente la imagen de los momentos que vivimos, de la comida que comemos, hasta el sabor nos acordamos. ¿Ya se acordó de algo que tú de repente experimentó, algo por la primera vez y viene en tu memoria, o pasa por un determinado lugar y huele a algo y te acuerdas de la comida de tu mamá? Cosa que tú no siquiera pensó que iba a guardar, está guardado. Por tanto, es posible que este hombre hubiera oído hablar de Jesús. Por eso no podemos dejar de hablar de Jesús. Porque cuando hablamos de Jesús, aunque las personas no nos respondan favorablemente, puede ser que Dios prepare circunstancias en su vida en que ellos vengan a recordarse de este momento. Entonces, quizás esta mañana Dios está te haciendo recordar de algo mientras estoy hablando. Entonces, quizás por una palabra que escuchar a respecto de Jesús, pero también quizás por el temor de caer en las manos del Dios vivo, sin estar preparado. Hebreos capítulo 10, versículo 31, póngame ahí. Hebreos 10, versículo 31 nos dice así. ¿Cómo que dice? Hebreos 10 y 31. Yo no puse aquí el versículo. Yo puse un otro versículo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para que quede un poquito más claro, Amós capítulo 4, versículo 12. Dijo así, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepara para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Deuteronomio 32 y 35 dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Quizás este hombre se recordó que tenía que encontrarse con Dios vivo. Y no sé si tú has pensado sobre eso. ¿Ya has parado para pensar que te vas a morir? Y cuando tú te mueras, tú no podrás hacer más nada por ti. Hoy tú has traído tu cuerpo a la iglesia, tu alma, perdona. Hoy tu cuerpo has traído tu alma para escuchar la palabra del Señor. Pero después que tú mueres, tú no podrás hacer nada más por tu cuerpo y ni por tu alma. Cuando te mueras, si fuere todo normal, van a coger tu cuerpo y el mío, o van a sepultar en la tierra, o van, ¿cómo que dice? Incinerar, cremar, ¿cómo? Bueno, exterminar, quemar. ¿Ah? Pero en nuestro verdadero ser, el alma y el espíritu sigue. Y tienen que encontrarse con Dios. Y ahora déjame te hacer una pregunta para pensar. Si tuviera hoy que encontrarte con Dios y tú llegases a las puertas del cielo y el Señor Jesús estuviera en la puerta y te preguntase, ¿por qué piensas que debo dejarte entrar acá? ¿Qué respuestas daría Él? ¿Qué iba a decir? Porque en este momento vendrá en nuestra mente, en tu mente, todo lo que hemos hecho. Y tú no podrás llegar a decir, Señor, tú tienes que dejarme entrar porque tú eres una persona buena. Señor, tú tienes que dejarme entrar porque yo iba a la iglesia, pertenecía a la iglesia MSB en la calle Camino San Rafael, número 91, creo que es. Yo era miembro allá, Señor. Señor, yo era el pastor de allá, era el pastor de Getafe. Todo eso no es respuesta para poder Cristo dejarnos entrar. La única manera
de poder entrar allá es tener la siguiente respuesta, si es verdad, porque si no es verdad, no puedes llegar allá y decir, Señor, es que yo te recibí como mi único Señor y Salvador. No, no, Señor, va a decir, apartado de mí, nunca os conozco. Pero si nosotros realmente hemos reconocido a Cristo, vamos a decir, Señor, la verdad, tú no tenías que dejarme entrar acá. Tú tendrías que me mandar al infierno. Pero yo leí en tu palabra y tu palabra dice que tú amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo, para que todo aquel que nele cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dijo que aquel que cree en ti recibiría el perdón de sus pecados. Y yo te recibí como mi único Señor y Salvador, por tu palabra, por tu promesa que has hecho, que perdonaría mis pecados, que prometió que aunque mis pecados sean como el carmesí, como la escarlata, y se tornarían más blanca que la nieve, entonces, Señor, tú me dejarás entrar. Pero, pensando acá, tenemos que recordar que tenemos que encontrar con Dios. Al hombre está ordenado morir una sola vez y después viene el juicio. Tú tienes que parar a pensar en eso, que te vas a morir y tú no sabes cuándo. Dios no permitió, no dio esta oportunidad de saber cuándo vamos a morir. No sabemos. Una persona muere cuando está plenamente, aparentemente saludable. A veces los médicos no tienen explicación y ponen allá insuficiencia respiratoria, paró de respirar. ¿Pero por qué paró? ¿No? ¿Por qué paró? Y mientras tiene otro que están con la mitad del cuerpo. Ya he visto personas que no tienen pierna, no tiene brazo y está vivo. He conocido una persona que no tenía la mitad de la cabeza, literalmente la mitad. Estaba vivo. Y otros toman un golpe en la cabeza y muere. Porque el control de la vida está en la mano del Señor y no sabemos cuándo vamos a morir. Déjame decirte una cosa. Todos nosotros estamos como ese micrófono suspendido en el aire acá. Todos nosotros estamos en esa situación. Este micrófono solo no se cae en el suelo porque lo estoy segurando. Porque tengo un propósito con él. Así somos todos nosotros. Todavía no caímos, no morimos porque la mano del Señor está sobre nosotros. Pero si Él nos suelta, nosotros iríamos directamente al infierno. Ni siquiera pasaban por el purgatorio para decir alguna cosa. No, iba directo al infierno. Porque ese es lo que hace la gravedad. Nos puja para abajo. Déjame decirte una cosa. Cristo, Dios, no manda a nadie al infierno. Nosotros, no voy a quitar esa palabra, nosotros. Los que no creen en Cristo van por sus propios pecados. No necesito hacer ningún esfuerzo para ese micrófono caer en el suelo. Es solo quitar la fuerza que le sostiene, que él se caerá. Si Dios soltarnos, nosotros íbamos directamente al infierno. Por eso, a la verdad que toda la humanidad está a las puertas del infierno. Y si Cristo te suelta hoy, ¿dónde vas a parar? ¿En el infierno o en el cielo? Tú tienes que pensar en eso. Porque la muerte llega para los que tienen 100 años, pero también llega para los que tienen 10, 15, 20, 30. Y tenemos que pensar. Entonces, el temor de caer en la mano del Dios vivo puede sin estar preparado. Quizás fue una de las razones, pero yo no creo que sea tan fuerte sus argumentos, pero quizás un argumento más fuerte, Lucas 23 y 34. Por la intercesión de Jesús, que hizo al Padre para que perdonase a los que estaban crucificados. Le estaban crucificando. Dice el versículo 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagina, Jesús está en la cruz. Pongan la imagen de la cruz. Jesús está en la cruz. Las personas están burlándose de él y diciendo, si tú eres el Cristo, Cristo, bájate de ahí. Salva primero a ti, sálvate a nosotros. Te salvaste a tanto y ahora no puedes salvarte a ti mismo. Jesús podría bajar la cruz. La tentación de Jesús era exactamente esa, bajar la cruz. Pero Jesús fue más fuerte para soportar las afrentas
¿Te acuerdas lo que dice Hebreos capítulo 12? Versículo 3, 4. Que le dice, por el gozo propuesto delante de él, sufrió la cruz y despreció las afrentas. Jesús despreció la afrenta y mientras él estaba siendo afrentado, burlado, Jesús dijo, Padre, y para decir eso tuvo que hacer un esfuerzo porque estaba colgado en la cruz con los pies clavados, las manos clavadas y tenía que esforzarse para suspender y respirar, pujar aire y decir, Padre, perdónales, porque no sabe lo que hacen. Entonces, quizás por la intercesión, por escuchar, porque probablemente estos dos ladrones eran judíos. Romano no era porque Romano no era crucificado, no pagaba de esa manera. Pero si eran judíos, también sabemos que conocían las escrituras, porque todos los judíos conocían las escrituras. Y al conocer las escrituras, este hombre se dio cuenta que el hombre del medio era el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado, el prometido. Por eso, quizás prestando atención en la reacción de Jesús en la cruz, él se recordó del texto de Isaías 51. Cuando él, siendo burlado, está orando, quizás se acordó, por ejemplo, del versículo 1 del capítulo 53 de Isaías, que dijo así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este hombre en medio estaba siendo crucificado no porque era un malhechor. ¿Cuál era la acusación que tenía sobre Jesús? ¿Te acuerdas? Jesús fue crucificado ¿por qué? ¿Cuál es la acusación que llevaba sobre él? Este hombre dice ser rey y ser hijo de Dios y ser rey. Por tanto merece la muerte. Jesús realmente en algún momento se declaró como rey. Entonces, pero no lo creyeron y quizás este ladrón se recordó que el Mesías no iba a creer en su predicación. Pero también se acordó del versículo 2 sobre la apariencia que el profeta declara que tenía el Mesías. Dice, subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hermano, aquí no está diciendo que Jesús era una persona en nuestra lenguaje fea. Lo que el profeta había visto a 700 años atrás era el Cristo desfigurado en la cruz. Porque después que Cristo fue azotado, fue herido, su imagen quedó completamente destrozada en la cruz. Y él se acordó a mirar el estado que se encontraba la persona del medio, la apariencia que tenía y recordó de lo que el profeta había profetizado. ¿Por qué no decir también, estaba siendo despreciado y desechado, dice el versículo 23, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así estaba pasando con Jesús. También se recordó lo que dice el versículo 4 y 5, que él sufriría por nuestros pecados para sanarnos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero quizás también por su silencio en la cruz, porque el versículo 7 el profeta dijo así, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Quizás todo eso hizo con que reflexionase y Dios abrió el entendimiento
y él se dio cuenta que era Jesús el Mesías. Hermanos, escucha. Nadie reconoce como pecador sin que primero reconozca a Cristo como Salvador. Si tú no te ves como un pecador, es porque no has conocido a Cristo todavía. Porque cuando reconozca a Cristo, cuando Cristo te reveles a ti, entonces verás que eres un pecador. Y cuando te des cuenta que eres un pecador, tú no tendrás otra actitud a tomar a no ser correr a los pies de un Salvador y decir, necesito que sea mi Salvador. Ahora claro que no podríamos olvidar de que con toda la seguridad, ese ladrón se convirtió por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en el corazón de este hombre, pero obró porque este hombre seguramente ya había escuchado hablar de Jesús. Este hombre ya había leído las Escrituras y ahora esa circunstancia en que estaba fue propicia para que el Espíritu Santo usase este momento para traer el recuerdo de lo que había, de su estado, el recuerdo de lo que había leído y se dio cuenta de que realmente era un pecador. Solo el Espíritu Santo puede traer luz. Si esta mañana, yo quiero invitarte a poner